que todos debemos utilizar para la reflexión, porque desafortunadamente en el mundo entero hay muy poco que celebrar. Hoy por hoy, cuando vemos tantos desastres, cuando vemos la ruptura de tantas democracias, cuando vemos las dictaduras en el mundo entero emergiendo, y desafortunadamente hay un común denominador en todos esos casos, es la corrupción. Es la corrupción que no da tregua, es la corrupción que se lleva los recursos públicos de la alimentación, de la educación, de las vías, de la infraestructura y se los quita a las sociedades, se los quita al progreso y se los lleva a los bolsillos de los corruptos. Y nosotros en este día, en donde se conmemora la lucha contra la corrupción, debemos utilizarlo como una oportunidad para recordar que esta es una misión que tenemos todos los colombianos. No es solamente la gente que está en el gobierno, no es solamente esta coyuntura de hoy. Todos los colombianos, todos los días, debemos trabajar por una sociedad con unos estándares éticos mucho más elevados, con un compromiso mucho mayor con la integridad, actuar con integridad, actuar con transparencia. Eso es algo que hay que aprender desde muy pequeñitos, eso es algo que tenemos que enseñar desde el hogar, que se tiene que fortalecer en la escuela, en la universidad, en las empresas, todo ese compromiso con los valores, con la integridad y con un sentido ético en la vida, el respeto por los demás, el respeto por los bienes ajenos, bien sean públicos o privados, pero entender este flagelo de la corrupción ha acabado con los sueños de millones de personas en el mundo, ha causado una crisis de credibilidad, una pérdida de confianza en muchos países hacia las instituciones públicas, pero ante todo ha frenado esa senda del crecimiento y del desarrollo que en el caso de Colombia lo merecemos y nos lo han negado todas esas mafias que desafortunadamente han estado enquistadas muchas veces en los círculos de poder, del poder político, del poder en algunos casos empresarial, pero que acá entre todos, poco a poco tenemos que ir acabando. Yo siento que Colombia ha progresado, por eso esta lucha permanente. No podemos dejar que el manejo del Estado sea una cosa de roscas, ni de clientelas políticas, ni de clanes familiares en ningún departamento del país, porque cuando el poder se reduce al beneficio de unos pocos, se abren las puertas para los corruptos. El poder y el ejercicio del Estado tiene que ser para el servicio a todos los colombianos. Y es algo que acá en Colombia hemos venido mejorando poco a poco, pero todavía hay un margen importante de mejoramiento. Es por esa razón que durante estos 3 años nos hemos empeñado en sacar adelante muchas normas que significan transparencia, que las decisiones estén sobre la mesa, que se sepa qué se contrató, con quién, por qué precio, en qué condiciones, y que también sepamos que hay que concentrarnos en dar a conocer cómo hemos venido pasando de hablar a hacer. Aquí hay que hacer cosas y tenemos que lograr acciones cada vez más contundentes. Durante estos 3 años del gobierno del presidente Iván Duque hemos tenido acciones contundentes, vamos en un camino franco de derrota de la corrupción, pero hay que acelerar este proceso, hay que acelerar el paso, precisamente porque la sociedad necesita confiar y a la sociedad hay que involucrarla, y por eso una de mis personales convicciones es que solamente con transparencia podemos acabar nosotros la corrupción. Aquí tenemos que lograr que esta alianza entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia, puedan realmente lograr que nuestro país tenga mejores herramientas para convertirse en un país con altos niveles de integridad, de transparencia y que sea capaz de dar permanentemente esta lucha sin tregua contra la corrupción. En ese sentido, para lograr realmente este propósito, conjuntamente con nuestra secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, haremos un corte de cuentas y presentaremos las herramientas anticorrupción que hemos venido consolidando durante estos años y que buscan empoderar tanto a las entidades públicas, pero especialmente yo diría a cada funcionario, por sencillo que sea su cargo, por sencillo que sea su nivel, debe estar consciente que también es un guardián de lo público,
un guardián de los recursos públicos. Y por esa razón, desde allí es que podemos tener nosotros la autoridad moral para convocar a todos los colombianos. Para comenzar, yo quiero destacar que uno de los principales legados que dejaremos como gobierno es un marco normativo infinitamente más robusto y moderno en la lucha contra la corrupción, con más de 12 leyes nuevas ya y varios decretos que se han alineado con los más altos estándares internacionales de Naciones Unidas, de la OEA, con las buenas prácticas de la OCDE. Como un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el caso del fortalecimiento del control fiscal, la regulación de los conflictos de interés, la obligación de la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios, el endurecimiento de las sanciones a las condenas por corrupción, los delitos, la definición de los delitos contra la administración pública, una tipificación más nítida y por supuesto también la ampliación de ese universo de políticas, de personas políticamente expuestas. Hemos venido también trabajando en la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas con la Contraloría General de la Nación y de esta manera obviamente lograr que se concluyan esas obras, pero que en el futuro toda la contratación se haga con los pliegos tipo. Esta ha sido una gran innovación y ha sido un gran avance el que hemos logrado, pero no podemos bajar la guardia, insisto. En este último año de gobierno le estamos apostando a la aprobación en el Congreso de ese proyecto de ley 341 que consolidamos desde la Comisión Nacional de Moralización, mediante el cual esperamos lograr nosotros dotar a nuestra institucionalidad de mejores herramientas para prevenir y para sancionar la corrupción a través de la creación de un registro de beneficiarios finales de toda la contratación pública, el registro también de unas inhabilidades mucho más nítidas para quienes financien campañas políticas. Yo tengo que confesar que en el primer debate lamentablemente se eliminó esa esa reserva sobre las personas que presenten denuncias por corrupción, pero como todos los trámites en el Congreso se puede reabrir ese debate en la segunda discusión para que ojalá volvamos otra vez a garantizar la reserva de la identidad de las personas que han denunciado hechos de corrupción. Y no se trata de que haya denuncias falsas que puedan dañarle la vida a un funcionario, tienen que ser denuncias que estén comprobadas, pero una vez comprobadas que se le garantice a esa persona que no se le va a exponer públicamente para que no tomen retaliaciones contra él o contra su familia o para que no termine afectando su posibilidad laboral, pero tenemos que lograr avanzar en todos estos temas. Lograr la exigencia a cada contratista para que registre a través de los centros de costos las cuentas propias de cada uno de los contratos que tengan con el Estado. No lo que hemos visto hasta ahora, que entonces reciben anticipos de un contrato, que lo utilizan para terminar el otro contrato y entonces cuando va a empezar el segundo contrato, pues ya se gastaron la plata y todo eso es lo que hemos visto por tantos años y hay que acabarlo. Y esta norma de la contabilidad, de llevar este centro de costos individual, me parece que es también un gran avance. El intercambio de información para la analítica preventiva, entre muchas otras cosas. Pero a mi juicio, lo más importante que hemos logrado nosotros de innovación ha sido el establecer esas oficinas de compliance. No una oficina, un oficial de compliance al interior de cada una de las entidades públicas. Incorporar por primera vez en el plan de desarrollo ese capítulo único en materia de lucha contra la corrupción. Tener una hoja de ruta clara para materializar una alianza contra la corrupción de la mano de los servidores públicos, los empresarios, la academia, la ciudadanía. Y por eso a mí me alegra saber que a la fecha, antes de finalizar nuestro gobierno, hemos cumplido de manera satisfactoria casi la totalidad de los compromisos que en esta materia normativa asumimos con el presidente Duque durante nuestra campaña presidencial. Y dentro de las acciones que podemos destacar también, insisto mucho en esa red interinstitucional de transparencia y anticorrupción RITA, mediante la cual se establecieron los canales de comunicación y recepción ciudadana de denuncias que cualquier ciudadano puede presentar en cualquier momento y que están a disposición de todos los colombianos. Y yo quiero invitar a los colombianos, si saben de algún caso de corrupción,
si hay algún caso de colusión, si hay insinuaciones de cualquier funcionario público para que le dé recursos, prebendas, invitaciones a alguien que está interesado en algún trámite o contratación con el Estado, por favor hágalo saber a través de RITA, que es un grupo de oficiales de transparencia que está velando en cada entidad del Estado por las buenas prácticas para lo que tiene que ver con las decisiones y la lucha contra la corrupción. Y esta es la punta de lanza para consolidar una verdadera política de compliance público en nuestro país. Nos tenemos que sentir orgullosos, somos el primer país que ha establecido estos oficiales de compliance en el sector público, y tenemos también nuestro portal anticorrupción, que es una herramienta tecnológica que centraliza la información relevante para poder visibilizar de manera dinámica e interactiva esa contratación pública, las sanciones, las multas, las denuncias que ha habido por posibles hechos de corrupción, y es un mecanismo que permite de manera interoperable utilizar datos, hacer análisis, producir alertas tempranas. Hoy tenemos 700 millones de datos ya en PACO y más de 72.000 ingresos y consultas. Sumado a todo lo anterior, una de las cosas más importantes que quiero subrayar es esa corresponsabilidad que durante estos años hemos logrado producir en todos los sectores en esta lucha contra la corrupción. Lo hicimos también mediante la suscripción de los pactos de transparencia e integridad con los 32 gobernadores del país, con más de 200 alcaldes, con 34.200 servidores públicos del nivel nacional y territorial, así como con 56 gremios de 12 sectores de la economía que agrupan más de 37.000 empresas, las 57 cámaras del comercio del país. Esto significa que hoy tenemos muchísimos más ojos poniendo la lupa en este flagelo de la corrupción, exigiendo transparencia, y acá tenemos que tener actores, todos los días, más actores, más sociedad comprometidos con esta misión. En las regiones del país hemos llegado desde la Secretaría de Transparencia a 83 entidades territoriales, más de 358 actividades de fortalecimiento de capacidades en los temas relacionados con los mapas de riesgo de la corrupción, acceso a la información pública, integridad, control social, y como producto de este trabajo de fortalecimiento de capacidades se ha logrado obtener una mejora en el índice de desempeño institucional que mide los avances en cuanto al diligenciamiento del FURAC, del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde en las dos mediciones que se han realizado en este periodo de gobierno, en la política 9 de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, se ha presentado un aumento de 6.5 a nivel nacional y de 4.1 a nivel territorial. Esta es una mejoría evidente que tenemos que resaltar. Esta tiene que ser una oportunidad también para subrayar que creamos mediciones objetivas para monitorear la corrupción, como el Índice Nacional Anticorrupción, INAC, las iniciativas de trabajo conjunto con la academia y la sociedad civil para analizar el fenómeno, como la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción, y a nivel internacional hemos venido liderando la lucha contra el soborno transnacional, la materialización de estados abiertos, que nos ha permitido ostentar un rol de liderazgo en ese comité ejecutivo anticohecho de la OCDE. Hay un grupo de expertos de gobierno abierto en la OCDE, la Red de Gobierno Abierto Innovador de América Latina y el Caribe, entre otros, donde ya Colombia tiene un lugar reconocido. No obstante, la corrupción sigue siendo un problema latente en nuestro país que requiere, repito, el trabajo hombro a hombro de todos los ciudadanos. Tan pronto se detecta la más mínima tendencia, insinuación, lo que sea, hay que actuar de inmediato. Vemos nosotros que en la emergencia de la pandemia, tristemente, la corrupción se sofisticó en algunos casos, se aprovechó en el momento de crisis tan dolorosos como esos para embestir con mucha fuerza. Y por esa razón necesitamos redoblar esfuerzos, más manos para frenar la corrupción, hacer investigaciones contundentes. Ese equipo, esa fuerza de tarea
que propusimos desde la vicepresidencia y que finalmente se hizo solamente por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, es un excelente mecanismo para mostrar que cuando todos a uno actúan con prevención, con eficiencia y obviamente con la disposición de enfrentar la corrupción, los resultados sin duda son muchísimo mejores. Pero además de las sanciones legales y de las penas, tenemos que lograr que haya sanciones políticas, sanciones sociales. Hay que contrarrestar la corrupción con una sociedad que diga no más a los corruptos. Y por esa razón, con la Secretaría de Transparencia haremos el lanzamiento de la campaña y movimiento Actúo contra la Corrupción, con la cual esperamos consolidar un bloque nacional contra este flagelo, evidenciar por todos los medios digitales y de prensa las herramientas que hay a disposición para cerrar este cerco a los corruptos, demostrar que los buenos en Colombia son infinitamente más fuertes que cualquier persona que quiera seguir abusando de los recursos públicos o de los recursos ajenos de cualquier privado. Son cambios culturales que tenemos que lograr de rechazo contundente a estas malas prácticas, a estas malas actitudes. El presidente Duque ha estado muy comprometido desde el primer día en ganarle la partida a la corrupción. Esta es una vocación, es un propósito, lo hemos hecho con políticas públicas, con visión de Estado, no solo para el corto plazo. Estoy segura que todas estas medidas y especialmente esas oficiales de compliance en el sector público, si la ciudadanía los utiliza, si la ciudadanía se apropia de ellos, si la ciudadanía pierde el temor de denunciar y toma la decisión de enfrentarlos entre todos nosotros, vamos a ver que se puede de verdad garantizar que los recursos públicos vayan al servicio de todos los colombianos y a los fines para los cuales esos recursos se deben proveer. De tal manera que es muy importante que esta conmemoración de la lucha contra la corrupción nos tome a nosotros a menos de un año de terminar gobierno con el compromiso de seguir dando todos los días noticias en el frente de las acciones, en el frente de la institucionalidad, en el frente de las normas y lograr realmente que nuestra sociedad se plante definitivamente para cerrar el espacio a la corrupción. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy.